¿Usted en ese momento cree que debía haber hablado? Que cuando vio que eso estaba pasando, aunque fuera con Podemos, tenía que haber hablado. Yo lo he dicho antes, la autocrítica es que no me he tomado o no he visto suficientemente la envergadura del desafío que teníamos por delante, de cómo el fango ha ido colonizando todos los ámbitos y las esferas del debate público en nuestro país. Y efectivamente, el vicepresidente entonces, la ministra también, sufrieron esos bulos y esa desinformación, como lo ha sufrido también Mónica Oltra, como lo ha sufrido Ada Colau, como lo ha sufrido también Carmen. Mira, Mónica Oltra, quien, por más que quien la origina fue la ultraderecha, quien le dice que se vaya, son tanto Ximo Puig, es decir, es tanto el PSOE, como las patas mediáticas, ¿no? Todo, es decir, es que es muy escandaloso. Y no solamente eso, es que el acoso a Ada Colau viene por parte de militantes de... Si hay patas, es decir, aunque son asociaciones y mundo empresarial, pero muchos de esos con quien habían tenido negocio era con el PSC catalán. Entonces, colega, ¿qué me estás contando? Sí, bien, autocrítica, bien, pero que ahora encima ya no te basta con haberlo destruido, sino que ahora te quieres quedar con sus votos, ¿no? O que la gente se crea que... Bueno, no sé, en fin, me parece como siempre un cálculo electoralista tremendo, totalmente falso. Él decía que tenía pesadilla, ¿no? Si gobernaba con Podemos, prefería gobernar con Girauta, Toni Cantó y Marcos de Quinto, financiadores y promotores de la desinformación. Él prefería a ese partido que claramente estaba originado en el mismo laboratorio donde se crean las fake news. Y bueno, pues ese es el camino hasta ahora. Que es un maestro y que está muy bien asesorado y que ahora hay que hacer la 340 y que ahora es el padre de la lucha contra las fake news. Bueno, pues a ver, lo que yo espero es menos retórica y más hecho, ¿no? Vamos a hacer un resumen de la previa de esas declaraciones y de, bueno, mínimas reacciones y sobre todo, bueno, pues yo personalmente que he apoyado, ¿no? Y de hecho he dicho una oportunidad para que se tomen medidas y, bueno, pues más allá de que quisiera que Pedro Sánchez siguiera, la segunda parte está por ver, que es que tomen medidas, ¿no? Y sobre todo, pues un poco de cinismo, de, bueno, pues todos los casos anteriores parecidos al de él, que creo que ha sido bastante más destroyer del que han tenido contra él y con la esposa. Bueno, ahí sería un poco más subjetivo, pero él o ha mirado para otro lado, incluso a veces se ha beneficiado. Así que eso también es verdad, pero lo que sí ha creado como una gran expectación, una paralización por ese anuncio, ¿no? Por la carta de que iba a estar 5 días reflexionando, que hoy lunes iba a decir la decisión que iba a tomar y al final, bueno, pues dice que va a seguir y que va a seguir con más fuerza, ¿no? Pero ha hecho un punto aparte que se van a tomar, pero no ha dicho ninguna medida concreta. Entonces, bueno, pues esperemos que realmente las tomen. Pero, bueno, vamos a ver primero la previa, ¿no? Él también ha dicho que gracias también por el apoyo, que eso es importante para tomar la decisión. Fijaros, también las reacciones eufóricas y la señora Montero que estaba como fuera de sí. Bueno, esa me ha llamado bastante la atención. Bueno, hay una imagen, ¿no? Entre 12.000, 20.000 personas. Es una cifra que dieron de asistentes. Tampoco una cifra súper loca. Pero es verdad que Ferraz es chico y que, bueno, ha superado por mucho la lucha o digamos, las manifestaciones, ¿no? Que hubo en Ferraz en contra del gobierno y de Pedro Sánchez. Se suponía que el sábado era para militantes. Es verdad que fletaron autobuses de diferentes territorios. El domingo supuestamente era una convocatoria más hacia la gente, pero más o menos hubo la misma cantidad, unas 12.000 personas. Es verdad que ya en diferentes territorios sí que hubo manifestaciones, creo que la de Valencia también fue importante. Fue el domingo a las 7 de la tarde, la del sábado fue a las 11 del mediodía y más o menos unas 10.000 personas. Yo creo que hubo incluso menos gente. Se suponía que esta tenía que ser más grande, pero tampoco hubo tanta gente, ¿no? Es decir, que se puede hablar de pinchazo a lo mejor aquí. Bueno, no lo sé, pero no sé si repetirían. Mucha gente que era militante socialista no estuvieron. Me imagino que gente que no era militante del PSOE también salió a apoyar. Fijaros porque lo que decía, ¿no? En Valencia creo que fueron unas 2.000 personas. Bueno, echar el cálculo vosotros, pero se habla de más de 2.000 personas apoyando también en Valencia. Bueno, pues
Ahí está, también hubo movilizaciones en otros territorios. A quien, como dice aquí, a Felipe y Alfonso ni está ni se le esperan, ni a él, ni a otros líderes, bueno, pues estos ni han aparecido por las manifestaciones, ni han dicho ni una muestra de apoyo al acoso, ¿no?, mediático y de lawfare contra su líder. Y luego, y esto sí que es importante, yo he firmado este documento, es decir, la parte positiva es que ha habido movilización, esa reflexión ha sido para parar la pelota y que todo el mundo hablara de desinformación, lawfare y evidentemente hablar del elefante en la habitación, que es que esto ya es inasumible, ¿no? La hegemonía que va tomando, y no es algo nuevo, pero es que ya es insufrible, ¿no?, que no se haga nada. Y es verdad que, bueno, como ahora le toca a Pedro Sánchez, pues ahora sí hay que tomar medidas y hay que hacer, cuando el PSOE o el propio Pedro Sánchez mira para otro lado. Pero en todo caso, ojo, y con firmas importantes, ¿no? Cuando yo firmé decían que eran más de 3.000 periodistas que habían firmado. Yo creo que este movimiento contra la desinformación, el 15M del periodismo, creo que son los periodistas los que los tienen que forzar, porque se está manchando su imagen. Una de las que lo han movido ha sido Silvia Enchorrondo, Iñaki Gabilondo, pero un montón de periodistas lo han firmado. Yo también lo he firmado. Cuando lo leí digo, pues sí, me apoyo lo que se habla aquí, ¿no? Los gobiernos se eligen en las urnas, no al algoritmo judicial y mediático. Los gobiernos se eligen y se cambian a las urnas, no al golpismo judicial y mediático, no a la máquina del fango, ¿vale? Y ahí viene un listado, bueno, Miguel Mora, Pilar del Río, Rosa María Artal, bueno, el listado es interminable. Así que, bueno, eso también se ha movido bastante. Y luego, bueno, pues ya la previa, antes de todo esto, pues una polarización mediática, donde habituales, y que a estos no lo sacan ni con agua hirviendo, que están en todas las teles, aquí no hay oligopolio, están en todos, en varios digitales, que de verdad, hacer ese ejercicio. Fijaros en la cantidad de medios que trabaja Antonio Naranjo, o Carlos Cuesta, o María Jamardo, o cualquiera de estos, la Teresa Gómez esta, que ahora está en The Objective, en 7NN, en Okidiario, Periodista Digital. Es interminable, no se acaba el dinero para el profesional de la mentira. Fijaros lo que dice Sánchez, pero bueno, yo es que sobre ese relato me niego, sobre ese marco de discurso me niego. Yo creo que esto es más sencillo. Simplemente, a la esposa del presidente del gobierno la han imputado por tráfico de influencias y corrupción. Antonio, no Ante es verdad. Deja Antonio, que termine. es que es- Deja que termine, no. Se están haciendo diligencias previas. Como dice aquí Rubén Sánchez, no existe ninguna imputación de Begoña por tráfico de influencia ni por ningún otro delito. El autor del bulo, Antonio Naranjo, tiene una condena del Supremo por llamar maltratado a la Más Pradera, inventarse que le golpeó. Y ahí sigue. Más Pradera no sigue. Él sí sigue. Es que es escandaloso lo de este. Pero luego, presumiendo también un honoris causa por favor a The Objective por sacar toda la verdad, y la carrera impecable de Katy Garrett. Se alaba como la cima del periodismo. Si es que te escupen a la cara y no tiene ningún tipo de remordimiento. Contra determinados periodistas que llevamos lo digo con humildad, no quiero parecer otra cosa de lo que me considero, pero que llevamos una acreditada trayectoria. No sé yo si le importa mucho a la ciudadanía española lo que nos pasa a cada uno de nosotros en nuestros trabajos. Pues pero lo que le pasa a Pedro Sánchez. como bien sabe España, los periodistas, lo que le pasa a Pedro Sánchez le tiene que importar porque lo han votado los ciudadanos. Pero Sí, bueno, pero no personalmente, pero sino como toda políticamente, España ¿no? sabe, los periodistas nunca mentimos, los periodistas jamás Sobre escribimos. todo ella, ¿no? Y de Objective nunca miente, ¿no? Es como la Teresa Gómez de Objective. Decirme alguna mentira no contrastada. Y claro, era interminable, ¿no? Los bulos de Objective, uno de los más escandalosos, de la subvención que abrió los telediarios. Aquí sigue Enriqueta Garat. Hay tanta desinformación que incluso noticias de grandísima relevancia han quedado completamente opacadas en el último mes y medio de informaciones periodísticas. Hay tanta desinformación y tanta polarización que el Gobierno se ha permitido el lujo de amedrentar, de amenazar a periodistas para que no publicaran determinadas informaciones sobre su esposa, que claro que es un personaje que se le debe fiscalizar, y yo ahí estoy totalmente... Es increíble porque las únicas amenazas que se conocen son las de Miguel Ángel Rodríguez a periodistas del País y del diario.es, incluso poniendo la foto y su firma. Es alucinante, de verdad. Es tremendo, pero es que siempre juegan a el principio de transposición. Eduardo Inda. Todo esto es antes de la previa, ¿no? De la declaración de Pedro Sánchez. Porque además, si él se va a salir va a quedar para la historia como el hombre que dejó la presidencia del gobierno por un caso de corrupción. Y luego además va a quedar a los pies de los caballos, porque ya no va a controlar ni la Guardia Civil, ni la Policía, ni la Fiscalía, ni el Constitucional, ni nada que se le parezca. Ahora, porque además... Como si alguna vez lo hubiera controlado. Bueno, claro, por ejemplo, por amor a Sánchez, ¿no? Las reacciones con la carta. Juan Soto Ibar, periodista, entre ellos Inchorrondo, firma un manifiesto que exige que el periodismo deje de fiscalizar al poder. ¿Qué estás hablando? Si lo que se está pidiendo es que no se difundan
noticias falsas y que no se hagan casos judiciales con noticias falsas. Una cosa es la opinión y la ideología y otra cosa es la verdad. Ahí hemos visto cómo el señor Negre se hace un vídeo a las 10 de la mañana y luego dice que es a las 11. Eso no se puede financiar con nuestros impuestos. Es que es tremendo. Bueno, aquí Crudo le responde Juan. El manifiesto pide que el periodismo no haga exactamente lo que acabas de hacer tú. Manipular o mentir. No exige en ningún sitio que no se fiscalice el poder. Demanda que no se haga con falsedades o medias verdades. Y claro, es tan grave el asunto. Espérate, antes de poner esto, Cuca Gamarra, ¿no? Estamos preparados para devolver a España lo que necesita, ¿no? Un poco en respuesta a ver si dimite o no dimite. Y claro, por ejemplo, Bulto aquí dice, nos vaya a devolver los 120.000 millones robados con la corrupción del PP y los 65 millones que le regalasteis al sistema bancario. Bueno, ahí parece que no ha habido respuesta. Y fijaros porque esta gente que habla de no democracia y tal, fijaros que ya desde el 2014, esto es una de las cosas que ha salido, que es tremendo, pero no nos sorprende, ya lo normalizamos y que no pasa absolutamente nada. Y fijaros con qué discurso, es decir, cómo esto que es del 2014, esta gente no está ya en la cárcel en el 2015, incluso los otros que salen en los audios Villarejos, es que son los que están liderando todas las teles. Ana Terradillo, Ana Rosa, Eduardo Inda, Ferrera, son los que manejan toda la tele y son los que llevan haciendo esto años. Fijaros esto que es tremendo, ¿no? Todo esto sacando una cosa que luego han repetido, lo de la sauna gay, que ni siquiera es del show, no es del padre de Begoña, sino que es del hermano que dicen que es gay. Y fijaros aquí como también hay una homofobia tremenda, ¿no? Y fijaros las expresiones, ¿no? de los dos. Eva Pedro, son 3 hermanos, o sea, el suegro de Pedro Sánchez se ha quedado viudo hace poco, llevaba 2 saunas. Está todo a nombre del mayor, que es gay. A nombre del mayor que es gay, es decir, el hermano del padre de Begoña, pero que siempre está, incluso que son prostíbulos, que ya era la cajera, tiene unos disparates tremendos. ¡Ey! Es maricón. Y Sánchez lo sabe seguro. Está perfectamente que se dedica a todo. Bueno, es una parte débil del diseño, son mortales. Eso cuando haga falta ellos no te para que solamente lo traten con el presidente y con el número 1, para que no es determinado decir que ponemos tal reservación y todo lo matan. Que hay que esperar que sea la convocatoria de las elecciones y eso es una difícil rotación. Mataría cualquiera, políticamente, limpio, de izquierdas, feminista y lo tiene lleno de polacas mortales. Pero porque aquí hay otra cosa que no, una disonancia cognitiva, habla de saunas gay, pero luego dice, esto alguien de izquierda le dice que tal, y que hay polacas chupando pollo. Bueno, si es una sauna gay, no hay polacas chupando. Pero bueno, aquí vale todo. Imagínate, se me puso el rabo de la hostia. Claro, eso hay que saber todo, ¿no? Todo. Pero claro, todo eso es un trabajo. Hay que hacerlo donde mucha más credibilidad. ¿Tú esto lo gente a nadie? Te doy mi palabra. A nadie. A nadie es nadie. A solas con el baranda máximo, le tengo esto y además lo lleva el jet-lag, como me dice arriba. Yo creo que arriba todavía me tienen confianza. Pero bueno, el tema de Pedro Sánchez es importantísimo, yo creo. Bueno, pues ahí la tenían, esa banana de recámara, que ya la han soltado en espacio, bueno, ahí recordemos en Distrito TV, cómo la han distribuido y bueno, en redes sociales ni hablemos, en un montón de digitales. Bueno, la verdad, asqueroso. Bueno, ¿alguna reacción en la dirección contraria? Por ejemplo, esta de Manuel Rico el día anterior, ayer por la tarde. Bueno, a ver, yo creo que tanto Neurona como la cacería judicial a la que se ha sometido a Podemos es completamente impropia de un Estado democrático, completamente impropia. Simplemente por recordar algunas de las causas, ¿no? Se habló de sobresueldos, pago de sobresueldos al tesorero, que se había desviado dinero de la caja de solidaridad del partido, que se habían inflado los costes de las obras de la sede de Podemos, la financiación ilegal, el caso Niñera. Fijaros cómo esto lo hemos hablado, la estrategia espejo de todos los casos del PP, inventarse casos con el mismo nombre a Podemos. Fijaros que ahora han usado la misma estrategia. Todos los casos que le iban saltando a la familia de Ayuso, el hermano, la pareja, los familiares, están replicándole escándalos, muchos de ellos inventados, a la pareja, el hermano, tal, los padres. Bueno, el mismo rollo, ¿no? Campaña espejo o principio de transposición, también podríamos llamar. Hay medios de derecha y de ultraderecha en este país que dedicaron muchas más portadas a este caso inexistente que a la Gürtel, por poner un ejemplo donde sí hubo sobresueldos a los tesoreros y a todos los que pasaban por allí, donde sí se inflaron las obras de la sede, etcétera, 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 ¿no?
A mí me parece impropio de un Estado de Derecho que se tarde esta causa lleva 3 años abierta. Esta no causa lleva 3 años abierta. ¿De verdad que un juez en España tarda 3 años en comprobar si una factura es falsa? O sea, eso es admisible, porque desde el primer momento Monedero dijo, y además desde el primer momento estuvo dispuesto a colaborar con la justicia, que la factura era falsa. Aquí hay una denuncia que se ha demostrado falsa. Hay un informe de la UDEF que se ha demostrado falsa. Vamos, el análisis o incorrecto en elementos absolutamente fundamentales. Es algo completamente inadmisible. Todos estos, este juez con 3 años, el tema abierto y alimentando esas portadas. El daño no se puede reparar, pero ¿aquí alguien asume responsabilidades o no? ¿O esto sale gratis? Quiero decir, a los que hicieron el informe de la UDEF les va a salir gratis. Al denunciante le va a salir gratis. No pasa nada porque un juez tarde 3 años en comprobar si una factura es falsa. Yo creo que hay que tomar medidas y cambiar esto, porque la imagen de la justicia, que, bueno, pues por otros motivos y algunos ajenos a ellos, ¿no? Bueno, pues no goza del mejor momento en este país. Es que yo creo que estos elementos son absolutamente inaceptables. Bueno, una voz desde fuera. Ian Gibson sobre la derecha española, que creo que desde fuera se ven las cosas con más perspectiva. Se dice una cosa, que proceden de una dictadura totalmente criminal y legítima, ¿no? Y esto no lo tienen asumido, no lo quieren reconocer. Me parece la peor de Europa. Además, hipócrita. Se dice una cosa, bueno, la peor derecha de Europa. Y simplemente para que veamos el carácter antidemocrático, fijaros lo que decía el director de uno de estos medios hiperfinanciados, ¿no? Que fue aparte con Ayuso del estreno, el señor Beito Rubido, que fue el director fichado, ¿no? A saber dónde vino el dinero, pero hay mucho dinero ahí, aparte del público privado, que era el antiguo director de la ABC y que decía esta burrada, bueno, no sé, en plan amenaza contra Pedro Sánchez, diciendo, si continúa, que se prepare, porque su fin va a ser más trágico. No sé cómo, ni dónde, ni por qué. Espectacular. Asociación de propagandistas católicos, financiado por la señora Ayuso y por todos los gobiernos del PP, que van a acoso y derribo y lo dicen. Vamos a por ti y nos inventamos las noticias. Yo decía en el Astrolabio que iba a continuar, pero decía que si continúa, que se prepare porque su fin va a ser más trágico. No sé cómo, ni cómo, ni dónde, ni por qué, pero este hombre hoy ha comprado los boletos para terminar su carrera política de la forma más trágica posible, porque va a llevar la situación a tal extremo y dentro de su perfil psicológico va a forzar tanto la máquina que esto va a acabar mal. No sé cómo, insisto. Yo decía en la... Bueno, es tremendo. Bueno, vamos a el resumen que he hecho seguramente, seguro, la habéis visto, pero bueno, vamos, este es mi resumen un poco pandemia digital, hablando cuando habla de desinformación o temas relevantes, ¿no? Bueno, escuchamos al perro Sánchez. Buenas tardes. Como saben, el pasado miércoles escribí una carta dirigida a toda la ciudadanía. En ella les planteaba si merecía la pena soportar el acoso que desde hace 10 años sufre mi familia a cambio de presidir el Gobierno de España. Hoy, tras estos días de reflexión, tengo la respuesta clara. Si aceptamos todos, como sociedad, que la acción política permite el ataque indiscriminado a personas inocentes, entonces no merece la pena. Si consentimos que la contienda partidista justifique el ejercicio del odio, de la insidia y de la falsedad hacia terceras personas, entonces no merece la pena. Si permitimos que las mentiras más groseras sustituyan el debate respetuoso y racional basado en evidencias, entonces no merece la pena. Bueno, no merece la pena si permitimos que las fake news, digamos, sean las que tengan la hegemonía en la conversación política, ¿no? Entonces, bueno, tan clave, pandemia digital un poco. Esto nada tiene que ver con el legítimo debate entre opciones políticas. Tiene que ver con las reglas del juego. Si consentimos que los bulos deliberados dirijan el debate político,
si obligamos a las víctimas de esas mentiras a tener que demostrar su inocencia en contra de la regla más elemental de nuestro Estado de Derecho, si en definitiva permitimos que la sinrazón se convierta en rutina, la consecuencia será que habremos hecho un daño irreparable a nuestra democracia. En todo caso, gracias a esa movilización social que ha influido decisivamente en mi reflexión. Por ahí le da las gracias a la movilización, que gracias a la movilización no toma la decisión. Bueno, no sé, yo aquí hay un debate. Yo creo que es más frío, no sé, ¿no? Pero a mí me da una sensación de una persona fría calculadora y que, bueno, pues puede ser algo planificado, aunque es verdad que la mayoría de la gente dice, no, la había tomado la decisión, la han parado los pies, pero no sé, que luego salga el CIS preguntando y una serie de cuestiones me parece un poco raro, pero bueno. Y que vuelvo a agradecer. Quiero compartir con todos ustedes lo que finalmente he decidido. De ello he informado previamente al jefe del Estado esta misma mañana. He decidido seguir. Cuestión de confianza. Seguir con más fuerza, si cabe, al frente de la presidencia del Gobierno de España. Esta decisión no supone un punto y seguido. Es un punto y aparte. Se lo garantizo. Por eso... Bueno, ahí hay ha sonado como con delay, ¿no? Por ahí decía Javier Negre que qué vergüenza, han puesto risas enlatadas, ¿no? Por eso asumo ante ustedes mi compromiso de trabajar sin descanso, con firmeza y con serenidad, por la regeneración pendiente de nuestra democracia y por el avance y la consolidación de derechos y de libertades. Asumo la decisión de continuar con más fuerza, si cabe, al frente de la presidencia del Gobierno de España. ¿Una fuerza? Solo hay una manera de revertir esta situación. Que la mayoría social, como ha hecho estos 5 días, se movilice en una apuesta decidida por la dignidad y el sentido común. Es que yo ahí donde no estoy de acuerdo. Quien se tiene que movilizar eres tú, tu mano y el BOE y la mayoría en el Parlamento. Está bien que paralelamente se haga algo, pero no esperar ahora, no, seguir protestando, seguir concienciando. No, colega. Aquí ya en Pandemia Digital ya estamos quemaditos ya con el asunto y debería tomarse una mínima medida, un paso adelante contra que frene, ¿no?, la impunidad total a la mentira, ¿no? Poniendo freno a la política de la vergüenza que llevamos demasiado tiempo sufriendo. Porque esto no va del destino de un dirigente particular. Eso es lo de menos. Se trata de decidir qué tipo de sociedad queremos ser. Y creo que nuestro país necesita hacer esta reflexión colectiva. De hecho, durante estos 5 días ya hemos comenzado a hacerla. Una reflexión colectiva que abra paso a la limpieza, a la regeneración, al juego limpio. Llevamos demasiado tiempo dejando que el fango colonice impunemente la vida política, la vida pública, contaminándonos de prácticas tóxicas inimaginables hace apenas unos años. Apelo en consecuencia a la conciencia colectiva de la sociedad española. Una sociedad que asombró al mundo por su aceptación entusiasta de los derechos y de las libertades, pasando de ser un país oscuro a un referente internacional de libertades y de democracia, de progreso y de convivencia. Hoy pido a la sociedad española que volvamos a ser ejemplo e inspiración para un mundo convulso y herido, porque los males que nos aquejan no son ni mucho menos exclusivos de España. Forman parte de un movimiento reaccionario mundial. Bueno, sí, todo muy bien para Pandemia Digital, a tope, pero ahora de no hacer absolutamente nada quiere que lideremos la lucha contra la desinformación. Ojalá, pero no sé. ¿Cómo? Porque Brasil ya tiene una batería de medidas concretas. Aquí, ¿qué se va a hacer? Porque no ha soltado prenda. Que aspira a imponer su agenda regresiva mediante la difamación y la falsedad, el odio y la apelación a miedos y amenazas que no se corresponden ni con la ciencia ni con la racionalidad. Mostremos al mundo cómo se defiende a la democracia. Pongamos fin a este fango de la única manera posible, mediante el rechazo colectivo, sereno, democrático, más allá de las siglas y de las ideologías que yo me comprometo a liderar con firmeza como presidente del Gobierno de España. Gracias. Bueno, ahí está el debate y más allá de nada, sí, aquí yo me copio este tuit, ¿vale? De hecho, le di like, pero le voy a dar retweet.
Ahora Pedro Sánchez debería derogar la ley Mordaza, ley que castiga la desinformación, renovar el Consejo General del Poder Judicial y regular el precio de los alquileres. Bueno, otra serie de medidas, pero en el ámbito del que estamos hablando, estas tres mínimamente, es decir, porque ya es una tomadura de pelo, ¿no? Hay otras reflexiones, ¿no? El Gerardo TC, esto no es un punto y seguido, sino un punto y aparte, ha dicho Sánchez, seguiré con más fuerza si cabe, y la verdad es que sí que cabe bastante, cabe hacerse cargo de que el juego sucio no comienza cuando a uno le afecta, sino mucho antes. Cabe acabar con el secuestro del Poder Judicial, apostar por una ley de medios que evite la ideología del 45% de la población de derecha, ocupe el 90% del espacio mediático. 7 vidas tiene el perro, mi columna de hoy en Contexto. Bueno, siempre interesante sus análisis, por supuesto también Miquel Ramos, los discursos brillantes y a la manera de interpelar, es decir, como interpela a todo el mundo, venga, seamos héroes, tal. Bueno, sí, colega, pero ¿qué? ¿Quieres que encima seguimos remando nosotros? Y todo lo que ha pasado y todas las víctimas anteriores y va a seguir todo igual. Bueno, los discursos brillantes y las puestas en escenas emocionan, fidelizan y estimulan a los fieles, pero a la desinformación y a la extrema derecha se la combate con hechos, no con retórica, y no solo para blindar tu trono. Así que ahí ha habido como cierta crítica y luego, claro, hay un elemento que estamos con el discurso de todo esto, pero en Televisión Española, pues no sé si es hoy o esta semana, descubre la historia de Federico Jiménez Los Santos, es decir, el padrino de la desinformación de este país en prime time en Televisión Española. Así, ¿eh? Federico como comunicador es una bestia. Me atan a un árbol y me pega un tiro en la rodilla. No es una persona que deje indiferente a nadie. Y este jugar tan duro como tú juegas te vale la pena. No, es que no sé jugar de otra manera. ¿A ti qué te importa, jamacuca? ¿Cuántos políticos nos han traicionado? Todos. Federico Jiménez Los Santos en primicia. Esta noche a las 10:50 en La 2. En fin, total, ahí hay algunas de esas críticas que yo comparto, y la otra es el cinismo, ¿no? De ahora no hay precedentes, no hay tal. Bueno, precisamente ha dado una entrevista en Televisión Española y Carlos y Irene me han hecho el corte de los momentos más interesantes, que, bueno, pues parece que ha hecho un poco mea culpa, me imagino que también, ¿no? Es que ya el cálculo electoralista de Pedro Sánchez es tremendo, ¿no? Es como, no, sí, claro, ahora lo que le interesa para comerle más votos es tener empatía con todos los casos que él aprovechó de lawfare, de campaña de desinformación, donde él incluso, en el mejor de los casos, miró para otro lado, o incluso se aprovechó repitiendo lo de la financiación ilegal y tal y cual. Bueno, un poco digamos, al ritmo del CIS, al ritmo de las encuestas, pues ha dicho esto, ¿no? No está mal, pero vuelvo a decir, medidas. ¿Qué pasa con los 6 de Zaragoza? ¿Qué pasa? Es decir, hay un montón de víctimas de este tipo de acciones que bueno, pero en fin, aquí parece que ha dado, no sé si marcha atrás, vamos a escucharlo. Yo creo que si hay una autocrítica que me debo hacer es la de no haber visto y haber actuado antes ante este problema. Es cierto que durante mis 5 años ya como presidente del gobierno me he tenido que enfrentar a una pandemia, me he tenido que enfrentar a una guerra en Ucrania, a un conflicto en Oriente Medio y a distintas crisis que ha afrontado y que ha sufrido la sociedad española. Y no he prestado la suficiente atención a uno de los principales problemas que sufre la democracia, pero no española, las democracias de todo el mundo. Estamos viendo cómo en Estados Unidos la desinformación llega al punto de que hay una extensión del sarampión porque hay distintos medios de comunicación y periodistas que defienden que no se tiene uno que vacunar. Yo he tenido también la ocasión de poder hablar con exdirigentes de Estados Unidos, donde se hablaba, por ejemplo, de Hillary Clinton como una persona que iba a una pizzería en Nueva York, donde se hablaba de proxenetismo y de maltrato a menores, ¿no? Quiero decir con esto que estamos hablando de uno de los principales desafíos que tiene las sociedades modernas y las democracias. Y el drama que tenemos es que encontramos enfrente a unos partidos políticos, a unos pseudomedios de comunicación, a unas entidades o asociaciones que se utilizan como brazos para judicializar los casos, que han dado por perdida la batalla de las ideas y que lo que están es en la destrucción del adversario. Aquí no hay crispación, aquí lo que hay es agresión. Le entendí que hacía una autocrítica diciendo es que estuve callado demasiado tiempo. Cuando usted formaba el gobierno de coalición con Podemos, con Pablo Iglesias de vicepresidente, con Irene Montero de ministra, informaciones que se demostraron una y repetidamente falsas, que ocupaban portadas, acabaron afectando a esa formación política. ¿Usted en ese momento cree que debía haber hablado?
que cuando vio que eso estaba pasando, aunque fuera con Podemos, tenía que haber hablado? Yo lo he dicho antes, la autocrítica es que no me he tomado o no he visto suficientemente la envergadura del desafío que teníamos por delante, de cómo el fango ha ido colonizando todos los ámbitos y las esferas del debate público en nuestro país. Y efectivamente, el vicepresidente entonces, la ministra también, sufrieron esos bulos y esa desinformación, como lo ha sufrido también Mónica Oltra, como lo ha sufrido Ada Colau, como lo ha sufrido también Carmen. Mira, Mónica Oltra, por más que quien la origina fue la ultraderecha, quien le dice que se vaya son tanto Ximo Puig, es decir, es tanto el PSOE como las patas mediáticas, ¿no? Todo, es decir, es que es muy escandaloso. Y no solamente eso, es que el acoso a Ada Colau viene por parte de militantes de... Si hay patas, es decir, aunque son asociaciones y mundo empresarial, pero muchos de esos con quien habían tenido negocio era con el PSC catalán. Entonces, colega, ¿qué me estás contando? Sí, bien, autocrítica, bien, pero que ahora encima ya no te basta con haberlo destruido, sino que ahora te quieres quedar con sus votos, ¿no? O que la gente se crea que... Bueno, no sé, en fin, me parece como siempre un cálculo electoralista tremendo, totalmente falso. Él decía que tenía pesadilla, ¿no? Si gobernaba con Podemos, prefería gobernar con Girauta, Toni Cantó y Marcos de Quinto, financiadores y promotores de la desinformación. Él prefería a ese partido que claramente estaba originado en el mismo laboratorio donde se crean las fake news. Y bueno, pues ese es el camino hasta ahora. Que es un maestro y que está muy bien asesorado y que ahora hay que hacer la 340 y que ahora es el padre de la lucha contra las fake news. Bueno, pues a ver, lo que yo espero es menos retórica y más hechos, ¿no? Y ahí ya hemos hablado de algunas de las cosas que le está reivindicando a la gente. Veremos si esto al final es todo, soy el mejor, sí, pido disculpas en lo que le beneficia pedir disculpas y me callo en las cosas que me tengo que callar. Calvo, como lo ha sufrido también en este caso mi esposa, como lo han sufrido también artistas, como lo han sufrido intelectuales, como lo han sufrido periodistas, que son víctimas también de estos bulos, de esta desinformación, como lo han sufrido personajes públicos. Y esto afecta, insisto, a la convivencia entre ciudadanos, afecta a los medios de comunicación, afecta al Poder Judicial y afecta a la política. Por tanto, en efecto, creo que lo relevante, lo trascendente es que seamos conscientes de que este es uno de los desafíos más importantes de la democracia contemporánea y no es sencillo luchar contra ello. No es sencillo ponerle un límite a lo que son clara y abiertamente bulos y desinformación. Y por eso creo que es tan relevante, uno, que participe el Parlamento de ello. Dos, que los medios de comunicación también participen de esta reflexión y veamos entre todos qué instrumentos podemos utilizar para poder combatirlo. Tres, el Gobierno hará su papel y desde luego propondremos medidas, acciones para reforzar y prestigiar nuestra democracia. Pero insisto, lo más importante es que la ciudadanía en su conjunto se remueva ante estas prácticas y encuentre el rechazo social todo aquel que practica la desinformación y los bulos. En fin, yo sinceramente espero, le quiero ver la parte positiva, más allá del cinismo, del cálculo electoralista, que ojo, es una virtud, evidentemente, a las pruebas me remito. La evolución y las cosas que ha dicho, cómo difundía los mismos bulos que ahora está criticando y cómo, bueno, pues él es capaz de moldear su discurso en función del momento que convenga. Lo que sí espero es que se tomen medidas y el problema está ahí y no, más allá de que, por ejemplo, ¿no?, que a los medios de desinformación están hiperfinanciados, espacios que luchan contra la desinformación nunca van a recibir un euro público o no lo han recibido, ni siquiera medios serios, ¿no? Apenas reciben ningún tipo de financiación. Yo incluso optaría a favor de que no se pague dinero público a ningún medio, que fueran autosustentables, y también que se mejore la ley de transparencia. Pero lo que no puede ser es que ahora, después de decir que tenías pesadilla, ¿no?, precisamente por lo dañada que estaba la imagen con todas las campañas de fake news, ¿no?, que había contra Podemos en este caso, y que prefería precisamente a los que son el kilómetro cero, son la Matrix de ese espacio de la batalla cultural de estas fundaciones de Atlas Network. Toni Cantó, Girauta, Marcos de Quinto, y querías gobernar con ellos. Ni siquiera te daban los números y prefieres eso antes que Podemos. Entonces, partamos también de donde son las cosas. Y, ojo, más allá de eso, yo he apoyado a Pedro Sánchez, que siguiera, pero para que tome medidas. Y eso sí, medidas consensuadas,
de manera transversal, que no sean partidistas, que vayan contra la desinformación, no contra las opiniones ni contra la línea ideológica. Así que nada, veremos cómo evoluciona, a la expectativa, y ojalá esto sirva para algo, más allá de criticar el cinismo, la tal. Bueno, pues a tope con esta lucha, que aquí llevamos mucho tiempo dándola, así que bueno, a ver si sirve para algo. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo.